Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos volvemos a encontrar después de una semana de descanso, ¿no? Espero que hayan aprovechado estos días y vamos a iniciar el tercer bimestre con el primer tema de comunicación. Vamos a continuar hoy, ya, para el curso de quinto grado de primaria, en el caso de comunicación, lo que habíamos desarrollado ya en las anteriores clases, que era el sujeto. ¿Ok? Para esto vamos a hacer un pequeño repaso. ¿No, chicos? Tenemos aquí una oración. Mauricio escribe un poema. ¿Ok? En esta oración vamos a encontrar primero la acción. ¿Cuál es la acción que está expresada aquí? Es escribe. Una vez que encontré ya la acción que recibe el nombre de verbo, vamos a hacernos la pregunta, ¿quién escribe? O también la otra es de quién se habla. ¿Ok? ¿Quién escribe o de quién se habla? Entonces, ¿quién escribe según la oración? Mauricio. ¿O de quién se habla en esta oración? De Mauricio. Este elemento que está subrayado y que hemos mencionado, del sustantivo Mauricio, recibe el nombre de sujeto dentro de esta oración. ¿Ok? Dentro de esta oración se llama sujeto. Entonces, habíamos visto que el sujeto es el ser u objeto de quien se habla o se dice algo en la oración. ¿Ok? Ese era el sujeto. Ahora, cuando hablamos de estructura, ya hacemos relación a su parte, a las partes que tiene un sujeto. Y son los siguientes. El sujeto como estructura tiene un núcleo, tiene un modificador directo, un modificador indirecto y una aposición. Esos cuatro elementos son parte de la estructura del sujeto. ¿Ok? Entonces, recordando, el núcleo del sujeto, esto ya lo hemos desarrollado chicos, pero estamos haciendo un repaso para tener una idea integral de todo lo que es estructura del sujeto. ¿Ok? El núcleo del sujeto es la parte más importante. ¿Ok? Porque sin ella, el sujeto perdería el sentido. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes pueden ser núcleos? Pueden ser los sustantivos o los pronombres. Por ejemplo, la periodista pregunta a la actriz. ¿Cuál es el verbo? Pregunta. La pregunta sería, redundando, ¿quién? Pregunta la periodista. ¿O de quién hablamos en la oración? De la periodista. Ojo, el sujeto es la periodista. ¿Ok? Sujeto, la periodista. Ahora, dentro del sujeto, que es la periodista, ¿de qué elemento estamos hablando? ¿De qué palabra hacemos mención? De periodista. Quiere decir que periodista es el núcleo sustantivo. Porque si yo elimino periodista de la oración, ¿ok? Sería como la pregunta, la actriz. ¿Tendría sentido? No. Por eso que es la palabra más importante de sujeto. Se llama núcleo. Ahora, luego vamos a encontrar otro elemento que se llama modificador directo. El modificador directo es la palabra que se une al núcleo sin utilizar enlaces. Es decir, modifica de manera directa. ¿Y quiénes pueden ser modificadores directos? Los adjetivos o artículos. ¿Ok? Adjetivos o artículos. Por ejemplo, los niños corren sobre la arena. ¿Cuál es el verbo? Corren. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes corren? Los niños. Los niños es el sujeto. ¿Ok? Dentro del sujeto, ¿de quién hablamos? De la palabra niños. Entonces sería el núcleo, como está señalado aquí. Sustantivo niños, núcleo. Pero antes de niños encontramos el artículo los niños. Este artículo los está señalando al sustantivo niños. Los niños, como señala al sustantivo que funciona como núcleo, se dice que es un modificador directo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna palabra en medio de los y niños, modificador directo. Y además, ¿cómo compruebo que es un MD? Porque es un artículo, los es un artículo. ¿Ok? Eso es los modificadores directos. Ahora, hoy vamos a complementar con otro elemento más. ¿Ya? Esto ya hemos visto. Que es el modificador indirecto. ¿Ya? ¿Qué es un modificador indirecto?
al igual que el MD, son palabras que van a modificar, es decir, acompañar al núcleo. Pero ¿cuál es la diferencia con el MD o modificador directo? Que el MI, o llamado modificador indirecto, utiliza ¿qué cosa? Enlaces para modificar al núcleo del sujeto. ¿Ok? Utiliza enlaces. ¿Y esos enlaces cuáles pueden ser? Preposiciones. O también la palabra como. Y eso se realiza al hacer una comparación. Al realizar una comparación. Por ejemplo, la hija de Renata aprende a tocar guitarra. ¿Cuál es el verbo? Aprende a tocar. Entonces, ¿quién aprende a tocar? La hija de Renata. Ojo, verbo más la pregunta qué o a quién. Entonces, verbo aprende a tocar. Pregunta, ¿quién? ¿Quién aprende a tocar? La hija de Renata. Ya encontré todo el sujeto como está señalado aquí. O la otra forma para verificar, ¿no? ¿De quién se habla en la oración? ¿De quién estamos hablando en la oración? De la hija de Renata. ¿Ok? Ahora, ¿de quién estamos hablando en este sujeto nada más? De la hija. Entonces, hija es el sustantivo, que funciona como núcleo. La es un artículo. La hija está modificando y no tiene ninguna palabra en el medio. Entonces es un MD, modificador directo. Pero después del núcleo vamos a encontrar de Renata. De Renata. Tenemos la preposición de, ojo, vamos ustedes o van a recordar, repasar cuáles son las preposiciones. Las preposiciones son de él también se podría considerar. Puede ser en, con, sin, desde, hacia, para, etcétera. Esas son las preposiciones. ¿Ok? Ahora, volviendo a la oración. De Renata, el sustantivo Renata se une al núcleo o hace referencia al núcleo a través de la preposición. Porque si yo digo hija Renata no tiene sentido, pero si digo hija de Renata ya hay una relación. Entonces, como aquí el des tiene la función de ser enlace, se considera un modificador indirecto. ¿Ok? Entonces, desde la preposición hasta el final del sujeto sería modificador indirecto. Otro ejemplo. Los alumnos del salón, ya los alumnos del salón de Karina debió ser, ganaron el primer puesto. ¿Ya? Los alumnos del salón de Karina ganaron el primer puesto. ¿Quiénes ganaron? Ya, porque recuerden que es el verbo. ¿Quiénes ganaron? Los alumnos del salón de Karina. ¿De quién estamos hablando? De los alumnos. Núcleo de sujeto. Los alumnos. Este los está señalando el núcleo y no tiene ninguna palabra en el medio. Modificador directo o MD. Del salón de Karina. ¿Ya? Son dos sustantivos, salón y Karina, que se unen al núcleo a través de la palabra del. Del. ¿Ya? Del salón de Karina. Entonces sería un modificador indirecto porque tiene a la preposición de. ¿Ya? Luego, ¿quiénes más funcionan como MI? Aquellos que están con la palabra como. La oveja como la vaca son herbívoros. ¿Cuál es el verbo? Son. ¿Quiénes son herbívoros? La oveja como la vaca. Ese es el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De la oveja, núcleo del sujeto. La señala oveja, es un modificador directo porque no tiene ningún enlace en el medio de ambas palabras. ¿Cómo? Estoy realizando una comparación. Entonces, de esa palabra hasta el final del sujeto, modificador indirecto. ¿Ok? Recuerden eso. El otro elemento, ya chicos, se llama aposición. ¿Y qué es una aposición? Hacer una palabra o grupo de palabras que nombran de otra manera al núcleo del sujeto. ¿Ya? Una palabra o grupo de palabras que nombran de otra manera al núcleo del sujeto. Esa es la posición. Y la posición tiene dos clases. ¿Ya? Una que se llama aposición explicativa. ¿Y cómo reconozco la posición explicativa? Es que aparece, ¿ya? Justo antes de ver el concepto. Entonces, la posición va a tener dos clases, ¿ya? Para seguir la secuencia de las palabras que aparecen. Tiene dos clases, aposición explicativa y aposición especificativa.
Ahora, volviendo a la posición explicativa. ¿Cómo la reconozco? Son aquellas que van a estar en medio de comas. ¿Ok? En medio de comas. Por ejemplo, Lima, la ciudad de los reyes, es bien grande. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Es. ¿Qué es bien grande? Lima, la ciudad de los reyes. Acabo de encontrar al sujeto. Dentro del sujeto, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Lima. Entonces Lima sería el núcleo. Ahora, si yo preguntara solamente dentro del sujeto, según el sujeto, ¿qué o a quién llamamos la ciudad de los reyes? ¿A quién llamamos? A Lima. Es decir, este grupo de palabras, que es la ciudad de los reyes, está nombrando de otra manera al núcleo, que es Lima. Eso se llama posición. La posición nombra de otra manera al núcleo, es decir, con otras palabras, pero es el mismo ser. Y como da algunos datos adicionales y está en medio de dos comas, se llama posición explicativa. Algo que en la aposición especificativa no ocurre. Una aposición especificativa, dice, es aquella que añade información al núcleo para diferenciarlo de los otros. ¿Ya? Y no va entre comas. Por ejemplo, el profesor López ha revisado los exámenes. ¿Cuál es el verbo? Ha revisado. ¿Quién ha revisado los exámenes? El profesor López. ¿O de quién estamos hablando? Del profesor López. Ya encontré al sujeto. Dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Del profesor. Muy bien, ese elemento se llama núcleo. Luego, veamos, tenemos López, ¿ya? Recordando que él tendría la función de ser modificador directo, porque es un artículo que acompaña el núcleo, ¿ya? Pero luego esa palabra tenemos López, ¿ya? López es un sustantivo propio, en este caso es un apellido, ¿ya? Si tengo un grupo de profesores, ¿ya? El sustantivo López, ¿qué haría? ¿Qué hace? Diferencia de todos a uno. La palabra que permite diferenciar a un ser del grupo sería una aposición. ¿Ya? ¿Y de qué tipo? Aposición especificativa. Profesor López. Y un detalle con la posición especificativa. Casi siempre va a ser un apellido o va a ser un nombre. Es una característica, nombre o apellido, que se menciona dentro del sujeto. Esa sería una posición especificativa, siempre en cuando esté señalando a un núcleo. ¿Ya? Entonces, chicos, hoy hemos añadido modificador indirecto y aposición. Recuerda que el modificador indirecto, o también llamado MI, es el grupo o palabra que se une a través de un enlace, que pueden ser las preposiciones o las palabras comparativas como. Luego, el otro elemento son la posición, que es una o grupo de palabras que nombran de otra manera al núcleo del sujeto. ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a la segunda parte, que son los ejercicios.